había perdido la costumbre de ver esos cuerpitos blancos en las pantallas. Ya con esto de la presencialidad venía entusiasmada con no volver a estos estados. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Disfruto mucho de verlos en el aula, los alumnos, y la verdad que después de 30 años, estos 2 años fueron durísimos para los docentes, pero por supuesto, ni que comparar con los profesionales de la salud que estuvieron ahí en el frente de batalla, ¿no? Gracias por la invitación, me encanta que este grupo funcione, la verdad que no sabía que existía este grupo, y qué lindo que es que estén funcionando, que estén trabajando, que se reúnan, que se apoyen, que busquen formas de cuidarse, ¿sí? y de crecer juntos. Bueno, cuando hablábamos hace unas semanas atrás, Werner, yo decía, uy, entre tantas cosas que uno va cerrando del año, digo, bueno, uy, ¿cómo armo? ¿Qué armo? ¿Qué tengo para decir? Y empezaron a aparecer en mi mente algunas estrategias trabajadas con profesionales de la salud en estos 2 años. Y la verdad es que hace un año y medio ya, un año, me tocó dar un tema para la Asociación de Profesionales de la Salud Mental Adventistas de España, a PAMS. Bueno. Y bueno, y el tema que ellos pedían en ese momento era autocuidado. El autocuidado es un tema que a mí me gusta mucho, mucho. Lo tuve que estudiar para darlo como punto en una materia. Y después como que cada año le voy agregando cosas porque realmente es un tema que me apasiona y que me desafía muchísimo, porque no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros los psicólogos también nos pasa que nos encontramos diciéndoles cosas a los pacientes que después nosotros no hacemos. Y decimos, uy, ¿para qué lado vamos? ¿Para qué lado vamos? O sea, ¿cómo acompañar este proceso? Yo armé una presentación, no quiero aburrirlos, creo que puedo compartir acá. A ver, vamos a probar. Vamos a comenzar la transmisión. Ustedes me van a decir si se ve. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ¿eh? Sí. ¿Se ve bien? Bien, gracias. No sé si me ven a mí, pero bueno, la idea es que no aburrirlos con solo el PowerPoint, pero creo que hay una forma de poner donde se ven las dos cosas. Bueno, yo pensaba en retos, reacciones y respuestas. Retos son esos grandes desafíos que a veces se transformaron en obstáculos, en dramas, en contingencias, en disruptores continuos en nuestro quehacer. Pero me gusta la palabra reto, me gusta pensar en esas 3 R's y pensarlas incluso en ese orden, donde muchas veces nos encontró reaccionando. Y la idea es que pensemos que reaccionar nos involucra más impulsivamente, casi hasta sin pensarlo, automáticamente. En cambio, las respuestas son estratégicas, son más armadas, son más complejas, son más completas, son alternativas mucho más válidas que las reacciones. Pero el desafío es parar, pensar y después hacer. Por eso la idea es ir pensando en respuestas. Recién Werner decía tips, tomémoslos como les parezca, ojalá que alguno de estos pueda servirles. Y ahí aparecen unas preposiciones que voy a ir introduciendo a medida que les vaya comentando, el a y el de, que son las que traía la bibliografía de autocuidado hasta acá, el cuidarme a mí y cuidarme de mí, el cuidar a otros
y cuidarme de otros. Y hasta ahí estábamos, el A y el D. Y con esto de la pandemia apareció el con. Y veíamos en todos lados cuidarnos con. O sea, el sentido de comunidad en el cuidado. Y hoy se me ocurrió pensar una más, que es en. A mí particularmente me encantan las preposiciones cuando aparecen en el texto. Y siempre siento que la preposición cambia el sentido de un texto, da énfasis a un texto, le da intensidad a un texto. Me gusta mucho cuando Elena de White hace esas descripciones y las preposiciones que utiliza, generalmente yo las marco, me gustan mucho. Así que la idea hoy era trabajar un poquito con estas preposiciones, digamos, preposiciones. Bien, discursos. Hemos escuchado todo tipo de cosas en esta pandemia, discursos, y seguimos escuchando, el día a día va cambiando, y hay discursos que van de un extremo al otro. Un discurso siempre es algo subjetivo, siempre es algo subjetivo. A veces escuchamos voces indiferentes que pueden decir, ¿para qué un barbijo? ¿Para qué cuidarse? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Incrédulos, angustiados, cínicos, catastrofistas, expectantes, desconfiados, temerosos, apocalípticos, conspiracionalistas. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Qué no hemos escuchado en este tiempo, en estas épocas de pandemia? ¿En qué nos ha cambiado la vida? ¿En qué no nos ha cambiado la vida? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos? ¿Hemos sentido miedo o hemos sentido ansiedad? ¿Hemos sentido ambos? ¿El miedo se nos ha desbordado? ¿Hemos sentido angustia? ¿Nos ha paralizado la angustia? ¿Está bien o no está bien tener miedo? ¿Está bien o no está bien tener angustia? Qué feo es pensarlo en función de esa pregunta, ¿está bien o no está bien? Cuando es algo inevitable. Y de veras es inevitable. ¿Les ha pasado de escuchar estos discursos? Me gustó muchísimo en un artículo de Wilmar Reyes, que hablaba un poco de algunos de estos discursos pandémicos. Él, cuando se planteaba reimaginarnos el futuro de la pospandemia, que tenemos ganas de estar ahí transitándolos o en sus puertas por lo menos, él les copié esta frase porque me gustó mucho cómo la describía. Él dice, la salud nunca había sido un fenómeno tan colectivo como lo es hoy. Nuestro objeto de estudio, ¿no? La salud. Dado el carácter mundial del fenómeno, nunca habíamos estado en una condición tan vulnerable y que no discrimina grupos, individuos ni poblaciones. Con el coronavirus, todos los lugares representan riesgos. Todos los lugares representan riesgos. Cuando yo me lo contagié acá en casa, acá dentro de mi casa. Y las prácticas más inofensivas devienen peligrosas y productoras de malestar e incertidumbre. Actualmente se cuestiona la salud en tanto estado y se teme más que nunca a la enfermedad. El silencio de los órganos, que siempre había sido pacificador, evidencia de salud y estabilidad física, ahora es completamente insuficiente. Que un órgano esté en silencio no quiere decir nada. Ya no hay certezas respecto a si se es saludable o no. Pues no se teme solo enfermar, sino además contagiar a los otros. Es una responsabilidad de todos y de nadie, siempre pesada, siempre angustiante. Qué difícil, ¿no? Qué profundidad para describir esto. Me gusta mucho Hans Gadamer, el filósofo del siglo XX, ya fallecido,
falleció con 102, 103 años, y él, entre varias expresiones, se planteó todo el tema de la hermenéutica, de la manera de decir las cosas. Él dice que la angustia y el miedo se encuentran en estrecho contacto con las situaciones de hallarse amparado y de quedar hallarse amparado y de quedar repentinamente expuesto a lo vasto y desconocido. O sea, si yo estoy en una situación que me amparaba y de repente quedo expuesto a algo que es vasto, o sea, le pasa a todos, y que encima es desconocido, eso genera angustia y genera miedo. Nos pasó absolutamente a todos, absolutamente a todos. Estoy tirando algunas frases como para meterme después en el tema, ¿sí? Si alguno quiere preguntar, aportar, la verdad que me encanta la interacción, así que no quiero que esto sea solamente un tema para escuchar. Cuidarse, esta es una de las frases que me gustó mucho también, cuidarse a sí mismo y animar a otros a autocuidarse mantiene la capacidad de cuidar a los pacientes. Los que estamos en el área de la salud, nosotros somos quienes cuidamos, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros y animar a otros a que se cuiden a sí mismos. No solamente el cuidar a y de, sino el cuidar a otros y cuidarme de otros. Y acá aparece uno de los autores que para los psicólogos es relevante, es cabecera, con la búsqueda del sentido en la adversidad, en la circunstancia. Y él dice que todos podemos elaborar un sentido que nos rescate en momentos difíciles. O sea, todos necesitamos un rescate, pero todos podemos elaborar un sentido que nos rescate en estos momentos. ¿Cuál fue tu sentido? ¿Qué es lo que te rescató? ¿Qué es lo que te mantuvo? ¿Qué es lo que te generó mayor paz, mayor tranquilidad, mayor seguridad? La Sociedad Española de Psiquiatría, ante esto, lo que transmitió a los profesionales fue: necesitamos que te cuides para seguir cuidando y contagiar salud. La palabra contagio se transformó en un término cotidiano. Que te cuides para seguir cuidando. No se contagia solo lo malo, también podemos contagiar cuidado, contagiar salud, que es un poco el objetivo. Pero estamos ante un equilibrio sumamente difícil, sumamente estricto, sumamente meticuloso. Y acá el cuidador era el que podía contagiar, el cuidador era el que podía enfermar. Y había que cuidar al cuidador también. Había que cuidar al cuidador. Qué difícil. Y tenemos que seguir andando. Y para eso pensé por ahí en estos tiempos de cuidado, en estos tiempos que nos ha planteado el coronavirus, pensar por ahí cuáles pueden haber sido nuestros miedos, nuestros temores y cómo cuidarnos en esto. Retos. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los retos que plantea la OPS, que plantea la realidad con esto del coronavirus. Hay una catedrática de filosofía de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, que ella acaba de publicar un libro titulado Tiempos de Cuidados. Y quería comentárselos como para que nosotros también lo reflexionemos desde qué lugar está apareciendo el tema del cuidado en el mundo y cuál sería nuestro lugar, cómo estaría bueno verlo nosotros. Ella defiende la oportunidad, con todo el tema del coronavirus, la oportunidad para la llegada de una nueva época, dice ella, donde no quepa ignorar la ética del cuidado. Plantea que el cuidado se ha convertido en un tema central y perentorio por el tema del coronavirus, ¿no? La pandemia, dice, al hacernos contactar con nuestra fragilidad como seres humanos, abre la posibilidad a un cambio de paradigma en la ética,
que sin dejar de lado la importancia de la ética principal, o sea, la ética de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, también incorpore el tema del cuidado a la ética, ¿sí? Esa nueva ética, dice, propiciaría una nueva perspectiva sobre nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás y también con la naturaleza. Del sujeto moderno independiente y autónomo, solo regido por la razón, se pasaría, dice ella, a una concepción de la interdependencia entre los seres humanos en que el equilibrio razón-sentimiento es esencial en el cuidado. Dice, esta oportunidad que plantea la pandemia, que se traduciría en impulsar un nuevo tiempo de cuidados, no debería quedarse con una declaración de intenciones, sino que tendría que traducirse en cambios sociales y medios suficientes. Sería deseable enriquecerlo con una ética de las virtudes que propicie un nuevo modelo de ciudadanía, un nuevo paradigma. Paradigma del cuidado, ¿sí? La filosofía actual está diciendo que con el tema del coronavirus tenemos que plantearnos un tiempo de cuidados. Shapiro y McDonald's, ¿sí? En una editorial del 2020 en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra, dice que sugieren algunas cuestiones que deberían poderse extraer como aprendizaje de lo vivido durante la pandemia. Dichas recomendaciones, dice, tendrían que tenerlas los equipos asistenciales, instituciones sanitarias, gestión pública y privada. Y algunas de ellas son las siguientes. A ver, yo voy a ver un poquito, quiero volver a detener un poquito la transmisión de pantalla, si los veo o me parece verlos por lo menos un poquito. Ahí está. Dice, se debe propiciar un cambio en la cultura de los profesionales de la salud, en que, a ver, estoy bien ahí, en que el cuidado de uno mismo sea requisito de la buena praxis profesional. Un requisito. ¿Ah? Evitar patologizar cualquier malestar de los profesionales de la salud. A la hora de abordar sus causas es crucial tener en cuenta la importancia del contexto. Todos hemos reaccionado de manera normal ante una situación anormal. La situación es la normal. Nosotros reaccionamos como podemos. Si aparece el miedo, la desesperación, la ansiedad, la depresión, terminan siendo normales en una situación de anormalidad, como una estrategia de afrontamiento ante una crisis incluso. Y se hace imprescindible una implicación proactiva de las instituciones sanitarias. Y vuelve este tema del cambio de paradigma. Se debe facilitar el acceso a los recursos de ayuda a los profesionales de la salud, cuando los mecanismos de afrontamiento hayan claudicado y aparezcan trastornos mentales. No patologizar, sino ayudar, acompañar y cuidar. Pueden ser de ayuda los grupos de apoyo entre iguales. Ustedes ya tienen un grupo armado, esto de cuidarse. Es necesario promover un estilo de liderazgo saludable en los equipos y en las instituciones. Aunque no lo mencionen, dice, dicho estilo debería ser abierto, flexible, compasivo. Hay todo un tema de la compasión hermosísimo, como se podría trabajar. Compasivo, constructivo, justo y transparente. Fíjense la cantidad de cosas que puede abarcar el cuidado. En resumen, la experiencia de lo vivido durante el COVID ha acentuado la necesidad de abordar cambios en la sociedad, en los sistemas sanitarios y en los profesionales de la salud, que incorporen un nuevo imperativo moral en la cual el cuidado emerge como un deber y un derecho que nos concierne a todos los ciudadanos. O sea, van a empezar a surgir
probablemente políticas institucionales de cuidado. Y nosotros tenemos tanto que decir del cuidado. Tenemos tanto como para poder aportar del cuidado. Qué importante, qué importante. Ahora me meto un poquitito entonces con el tema de los retos, las reacciones y las respuestas, para después terminar con una reflexión. Te interrumpo un ratito. Sí. O sea, lo que planteaste es interesantísimo, pero ¿no es medio utópico por ahí? O sea, Bien, porque el sistema, viste, no está muy hecho para cuidar al médico. O sea, vos también sos psicóloga, o sea, el sistema no está hecho muy bien para cuidar a los profesionales, ¿no es medio utópico eso? quedó clarísimo. Quedó clarísimo que el sistema no estaba hecho para cuidar a los profesionales. Claro que es utópico, tenemos que soñar, y al soñar hay que empezar a crear conciencia, y al crear conciencia uno empieza como a que sea un tema de debate, que sea un tema de aplicación, que sea un tema que se pueda hablar, que se pueda generar temas. Hay un concepto de autocuidado, pensemos cuidado, pero autocuidado, que es bastante viejo, pero a mí me gusta mucho, del 2003, de Tobón. Fíjense lo que dice él que es el autocuidado. Dice, son prácticas cotidianas, todos los días, prácticas, y decisiones que tomamos sobre esas prácticas. ¿No tuvieron que hacer prácticas distintas en estos 2 años y tomar decisiones sobre esas prácticas? Dice, son prácticas, entonces, son decisiones sobre esas prácticas que realiza una persona, una familia, un grupo para cuidar su salud. Estas prácticas son aprendidas, o sea, las podemos aprender a través de toda la vida y de uso continuo. Dice, y se emplean por libre decisión, no son impuestas, con el propósito, y esta es la parte que me gusta, y acá empieza a aparecer algo importante, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Cuidarnos tiene que ver con fortalecernos para enfrentarlo el peligro, en todo caso. No es protegernos y quedarnos dentro de un lugar y que afuera pase de todo. Porque si yo me protejo y me encierro, me voy debilitando. Me voy debilitando, más que fortaleciendo. Entonces, el cuidado tiene que ver con un fortalecimiento. Y ahora van a ver por ahí en la aplicación final cómo lo veo esto. Fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que la persona pertenece. Por supuesto que hay factores que son protectores del cuidado, o sea, factores personales. Por ejemplo, los que tienen personalidad resistente, está estudiada, que está asociado a la resiliencia, son personas que tienen factores protectores mucho más altos. Las personas que tienen optimismo, las que se autogestionan, ¿sí? Lo que hoy se llama agencia personal, las que tienen un nivel de autoeficacia más elevado, o sea, la confianza de que hay cosas que saben hacerlas. Las personas más autónomas, las personas que se autodeterminan más fácilmente, las personas que tienen engagement como ese compromiso laboral de entrega, vigor, absorción y dedicación al trabajo, y que disfrutan de eso. Las personas que tienen fortalecimiento o empowerment como la capacidad de desarrollar el máximo potencial propio, ¿sí? Las personas que se autorregulan, todo el tema de la autorregulación y el autogobierno, y las personas que tienen un nivel de locus de control interno alto. Locus de control es esta creencia de que las cosas suceden porque yo intervine en eso y no que suceden y yo soy pasivo a eso. Los alumnos cuando nos dicen, me puso un 8, locus de control externo, yo le digo,
te sacaste un 8. Me puso el 8, ¿no? Locus de control ahí. Entonces, estos son algunos de los factores protectores en cuanto a fortalecimiento, ¿sí? Bien, ustedes sabrán muy bien cuáles son los retos, esos retos que les demandó este año y medio, casi 2 años. Hay algunos que están estudiados, los que ha estudiado más que nada la OPS, a partir de encuestas realizadas con profesionales de la salud, con personal de apoyo, hablaban de 7 grandes retos, ¿sí? 7 grandes desafíos que hubo en este tiempo. Por ahí piénsenlo y piensen a ver cuál de ellos me pasó más a mí, ¿sí? Con cuál tuve que lidiar más fuertemente. El primero de ellos es el desborde de la demanda asistencial. Pero era un desborde básicamente por un tema. Entonces es un desborde de la demanda. Primer reto. Algunos pudieron prepararse y llegaron un poquito más a tiempo con algún desborde, otros países los sorprendió terriblemente. Segundo reto, mayor riesgo de infección y contagio, por estar justamente en contacto ahí. Tercer reto, equipos insuficientes, equipos de protección, ¿no? Equipos insuficientes o incómodos. Sí. Yo más que ponerme un barbijo para atender, o sea, toda una época atender de esta manera a distancia, pero cuando empecé a atender presencial, ponerme un barbijo ya estaba, pero tenía colegas que atendían en centros de salud que tenían que disfrazarse para atender a un paciente como psicólogas, ¿no? Y la incomodidad de estar todo el día con ese equipo, ni que hablar los que estaban con prácticas directas, ¿no? El cuarto reto, a mayor demanda, mayor apoyo y atención y mayor dificultad de manejo. O sea, mayor demanda, mayor apoyo y atención al paciente, ¿sí? Y mayor dificultad de manejo. Otro de los grandes retos. Otro de los retos, fuertes estresores en la zona de atención directa. O sea, ahí teníamos miedo, pena, frustración, culpa, desesperación, insomnio, agotamiento. En las personas que estaban ahí directamente, en el que salía, el que entraba, el que se chocaba con otro, el turno de otro. Fuertes estresores. Y ya no era el estresor de uno, era la zona. ¿Sí? La zona. El sexto reto, exposición al desconsuelo de las familias. Estar expuesto todo el tiempo al desconsuelo de toda una familia, a la desesperación. Y acá muchas veces los profesionales de la salud tenían que reemplazar la familia en esos momentos, porque la familia no podía estar en contacto. Tener que despedir, tener que consolar, tener que observar todo el proceso solos. Y por supuesto el último gran reto fue los dilemas éticos y morales que trajo esto. ¿Qué hacemos? ¿A quién atendemos primero? ¿A quién le ponemos el respirador? ¿A quién mandamos de vuelta? ¿A quién? ¿Ah? Otro de los grandes retos que nos dio o nos involucró esto. Ustedes díganme cuando tengo que terminar. Yo tengo que ir muy rápido, si no. Vamos, bien. No sé si algún comentario, alguna opinión, algún otro reto que ustedes hayan observado directamente o que les tocó vivir. Cuento. Soy Adriana Perroni, vos me conocés porque estuvimos con Cafra. Hola, ¿qué haces? Sí, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios. Qué Bien. lindo te voy a visitar en la UAP. Bueno, qué lindo breve, para contarte cosas. Bueno, yo viste que trabajo en terapia y todo lo que decía es cierto. Ahora los dilemas éticos y morales yo sentí que los tenían los médicos, no los tenían las autoridades.
más, intensivistas que tomaban, que tenían poder de decisión, es como les cambiaron el chip, ¿viste? Y pensaban diferente a cuando estaban en la trinchera. Y no tenían dilemas éticos y morales, entonces te llegaban los pacientes boqueando a la terapia o al hospital, en el modular. Yo las escuchaba a las enfermeras, yo no estuve ahí, pero las escuchaba a mis enfermeras angustiadas y llegaban boqueando, sin oxígeno, había algo que se llamaba empaquetamiento, subirlo a la ambulancia y trasladarlo, y había cola de ambulancias, hubo muchas muertes y no hay ningún registro. En mi provincia no hay ningún registro. Si vos preguntás qué mortalidad hubo, qué edad fue la predominante, olvidate, no hay. Si hay, hecho por un artista, dibujado. Y de algo te presenta, no hay. Entonces, eso fue un abandono realmente, algo que desbordó. Independientemente que en terapia, yo actualmente estoy en terapia, estoy en psicoterapia, porque realmente me afectó, yo me sentí muy angustiada, llanto fácil, volver a trabajar al hospital, después de que un compañero falleció, que estaba ausente, la terapia no es lo mismo, todo muy triste. Cuando yo me reintegré, lloraba en las guardias, entonces había algo que no estaba bien, pedí ayuda. Pero nosotros estábamos acostumbrados a lidiar con la muerte, a reemplazar a la familia, a tener casi todas las cosas que vos decís. Pero acá no había descanso, no había periodo de recuperación. A veces nosotros estamos comiendo y estamos escuchando que afuera el paciente al que le dimos el informe que su familiar falleció, está llorando, y nosotros llegó la hora del almuerzo, nosotros escuchamos el llanto y comíamos sin, no es que no nos llegaba, decíamos, pobre, qué sé yo, pero no nos afectaba, seguíamos adelante. Y esta vez es como que era tan uno detrás del otro, que siempre estuvimos, porque ahora descubrieron que hay terapistas, que porque el terapista, que el tono, que el respirador de terapia siempre existió y va a seguir existiendo, y siempre fue el centro donde el sufrimiento y la muerte, nosotros, yo te digo, lo vivíamos, pero esta vez era la impotencia de lo que vos sabés que tenés que hacer y a nadie le importa. A nadie le importa. Las autoridades hablan lindo. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no era escuchada al nivel, porque yo estaba como experta de SATI, no era escuchada a nivel de Ministerio de Salud de la Nación. Y querés que te cuente algo, como yo estaba recluida como otra gente mayor dentro de la terapia, entonces armamos un grupo de expertos de SATI y nos ofrecimos en el Ministerio de Salud a talento humano formar parte de lo que era el botón rojo, era un área de guardias pasivas en las que estábamos expertos para poder ayudar a médicos no intensivistas que estaban en algún lugar donde no había intensivistas. Y el otro eran las revistas, eran pases de sala donde se discutían pacientes y casos. Yo estaba en la zona de Cuyo, se había dividido por zonas, y vos sabés que nadie pensó en pedir un pago por ese servicio. Todos nos ofrecimos, todos organizamos los horarios, bueno, yo de tal hora a tal hora, listo, ahí bajar Webex en el celular, o en la compu para estar, vos sabías que estabas de guardia, estar a la espera, por ahí te llegaban consultas de lugares que en realidad no te pertenecían a vos, pero alguien que te conocía, que sabía. Y en un momento, me da esto anecdótico, nos preguntaron, cuando pasó, todo se calmó, se terminaron las revistas y quedó el botón rojo, pero no había tantas consultas, nos pregunta el Ministerio de Salud de la Nación, de Talento Humano, el grupo de SATI, si creíamos que merecíamos, que se justificaba recibir alguna bonificación. Entonces por WhatsApp, ¿qué le decimos? Pues vamos a decir que sí, listo, sí. Le dijimos que sí. Primero trabajamos, no pensamos en la remuneración, nos ofrecieron, le dijimos, bueno, sí. Nos hicieron llenar una ficha de tres carillas, 3 o 4 carillas, con un currículum abreviado.
Eso fue el año pasado, llegando fin de año, no me acuerdo, noviembre. Bueno, ahora nadie más nos habló. Ahí terminé. ¿Para qué nos preguntaron? Nosotros fuimos de onda. Adriana, Además no nos Adriana, escucharon. la verdad que cuando uno te escucha, es como que uno siente que la palabra reto queda muy, muy chica, muy, muy chica ante esto. Vamos a avanzar un poquito. Te agradezco mucho porque son como bombazos de realidad, ¿no? Vamos a avanzar un poquito con algunas reacciones y las respuestas, ¿sí? Voy a volver un poquito al... Está, a ver. Aguárdenme un poquito. Ahí estábamos con el tema, lo alcanzan a ver bien, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí, se ve bien, ¿eh? Bien. Bueno, acá tenemos entonces los retos que habíamos hablado un poquito. ¿Cuáles son algunas de las reacciones que yo les decía hoy, que son estas cuestiones así como impulsivas, donde uno hace y no mide bien lo que va haciendo? A nivel cognitivo, porque generalmente las reacciones como que uno las divide por áreas, a nivel cognitivo se produce un desborde de las habilidades de resolución de problemas, o sea, uno de golpe tiene que tener 5 estrategias o 5, digamos, soluciones posibles, y mecanismos de afrontamiento en general están asociados a la confusión, al bloqueo de ese pensamiento, a pensamiento dicotómico, todo o nada, sí o no, lo mando o lo atiendo, catastrófico, rigidez, o sea, estas son las reacciones, es lo que nos sale en el momento, ¿sí? A nivel emocional, angustia, shock, temor, terror, tristeza, aplanamiento, que es lo que decía por ahí recién la colega, decía, a ver, no comíamos, seguíamos, inquietud, excitabilidad. Y a nivel fisiológico, bueno, por supuesto los signos del estrés en general, ¿no? Se nos altera el sueño, el apetito, taquicardia, sudoración, dolor físico, o sea, todo lo que tiene que ver con shock adrenalínicos o estados donde el nivel de cortisona es alto, digamos, por haber afrontado una situación. ¿Cuáles son esas áreas de intervención? O sea, donde tenemos que empezar a pensar respuestas. Respuestas como estrategias, recuerden, como estrategias. La palabra respuesta o la palabra estrategia, similar. Establecer o facilitar la comunicación. Esto de la soledad indudablemente es algo que aparecía y aparece, o sea, no aislarnos, no quedarnos solos, sino empezar a decir, empezar a escuchar, empezar a plantear, empezar a recibir, empezar a adaptarnos a la nueva información que va surgiendo todo el tiempo también. Ayudar a percibir mejor la situación, o sea, la percepción de una situación, como yo percibo, va a ser lo que voy a sentir y va a ser como voy a responder. Entonces la percepción es clave. Si yo la percibo con un nivel de autoeficacia bueno, o la percibo con información correcta, o la percibo con, sin estar tan cansado, indudablemente la situación va a ser distinta. Y el tema del autocuidado, o sea, ayudar en el manejo de síntomas y emociones, pero a los 3 niveles. Hay un grupo de respuestas que ha sido estudiada, o de estrategias que ha sido estudiada en los artículos que están saliendo ahora, en cuanto a el cómo abordarnos a nosotros mismos y cómo seguir abordando la situación. Generalmente se agruparon en 5 elementos. Tiempo propio, sí o sí, tiempo propio. Y cuando decimos tiempo propio es desde servirnos para comer nuestro plato favorito, leer un libro, meditar, orar, cocinar,
me ha tocado tratar pacientes que han empezado con algún tipo de trabajo artístico, algo o desde el dibujo, la pintura, la música, algo, aunque sea un ratito en la semana como para conectarse con lo artístico. Leer información diferente, no siempre la misma información, y más si son noticias, eso es tiempo propio. Trabajar con la naturaleza, las huertas, los jardines, las flores, el balcón, eso también es tiempo propio. Escribir un diario, escribir un poema, escribir notas. A mí me ha pasado, por ejemplo, que se me ocurre algo o escucho algo, vino un insight de algo y tengo notas en el celular, y tengo un montón de notas en el celular, ¿no? Visitar algún lugar, un lugar bonito. Estamos todos deseosos de visitar lugares, parece como que tenemos que salir de un encierro, pero a veces lo bonito también puede estar muy cercano y lo dejamos de ver. Ir de pesca, no sé, pensemos en algo que tenga que ver con un tiempo propio. Después, el conectarse. La palabra conexión aparece muy fuertemente. Cuando decimos conexión, parece que solamente son redes sociales o estar virtual, pero conectarse con el otro, todo el tema de la red, del apoyo social, esto que ustedes están haciendo, conectarse, ¿sí? Visitar a familiares, amigos, visitar... lo dicen, fíjense, dice visite una iglesia, dicen como estrategia, como algo importante en cuanto al apoyo social. Hablar, por supuesto, con amigos, vecinos, miembros de la familia, conectarme con el otro, invitar a alguien a tomar un té, compartir una comida con él, asistir a una reunión de la comunidad local, hacer un regalo, jugar en familia, etcétera. Tantas cosas que pueden estar asociadas a la conexión. Bueno, cuidado personal. Varios nos ha pasado de descuidarnos por meses. Otros empezaron a cuidarse más porque tenían un poquito más de tiempo. Pero creo que esto es importante. Y volver, por favor. Somos los peores pacientes, los profesionales de la salud, pero realizarnos nuestros controles de promoción y prevención de la salud. Creo que eso es parte de nuestro cuidado personal. Si pasó 1 año y medio y no fue, hay que hacer todo. Y otra de las respuestas es seguir andando, o sea, no paralizarse, sino mantenerse activo. Mantenerse activo desde actividades cotidianas, desde actividades físicas, desde juegos, desde práctica de alguna actividad en general, pero que no sea solamente la actividad del trabajo. Hemos vuelto agotados, hemos terminado cansados, que decís, no me da más el tiempo para esto. No, por favor, que haya tiempo como para la actividad. Eso es importante. Y realizar cambios. Y acá, en el tema de los cambios, cada uno sabe cuáles son los cambios que tiene que realizar. Cuidarse es comprometerme con hábitos que generen bienestar, con hábitos que me generen bienestar. No necesariamente son hábitos restrictivos, exigentes, que me ponen todo el tiempo en un lugar de que estoy haciendo todo mal, de control. Tienen que ser hábitos que me generen bienestar. El bienestar es importante. Hay algunas estrategias de autocuidado que han sido estudiadas para todos los profesionales o personas que trabajan con personas, ¿sí? Que fíjense que esto ya tenía que ver con antes de la pandemia, ni que hablar ahora. Ahí hay varias. Yo traté de resumirlas muy brevemente, pero estaría bueno apropiarnos de alguna, ¿sí? Quedarnos con alguna, quedarnos ahí, abrazar alguna como para decir, esta. Monitorear nuestro propio estado y ritmo, conectar con colegas, trabajar en equipo, generar alianzas, participar en grupos colaborativos para todo tipo de ayuda y apoyo, o sea,
la persona que se involucra y se compromete generalmente tiene más tiempo, hace más cosas. Descansos para relajarse y controlar el estrés, supervisión y consultar regularmente a pares, tiempo de descanso, información precisa y tutoría para ayudar en la toma de decisiones. Ahí ya terminan. Yo traté de resumirlas, son cerca de 20. Circunscribir la ansiedad a las amenazas que son reales. Recuerden que la ansiedad es una emoción normal ante un peligro real. Pero cuando el peligro pasa a ser imaginario, la ansiedad se desborda. Y creo que todos hemos transitado ese tipo de estados en este tiempo. Hacer todo lo posible para que las conversaciones sean productivas, tratando de evitar esos miedos generalizados, catastrofistas. Concentrar esfuerzos en lo que está a nuestro alcance, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, lo que a mí me toca, lo que yo quiero comprometerme, lo que yo puedo hacer. Aceptar situaciones que no se pueden cambiar, creo que eso es básico. Evitar trabajar demasiado tiempo solo, sin consultar con colegas. A veces estoy en una guardia, salgo de una guardia y estoy solo, ¿sí? Evitar trabajar a toda hora con pocos descansos. Evitar sentir que no está haciendo lo suficiente. ¿Vieron cuando digo, tendría que haber hecho más? La semana pasada hablaba con una médica que perdió su suegro por COVID, que su hermana estuvo muy grave por COVID, y ella se sentía la médica, y ella sentía que otra cosa se podría haber hecho para que esto no ocurriera, ¿no? Y lo vivía con mucho dolor, con mucha culpa, con mucha presión. Fomentar un espíritu de fortaleza, paciencia, tolerancia y esperanza. Y lo dicen los estudios, y tiene que ser elementos que nosotros tenemos. Y entonces acá aparece el en, ¿sí? Entonces, me tengo que cuidar a mí y de mí. Tengo que cuidar a otros y me tengo que cuidar de otros. Me tengo que cuidar con otros. Y me tengo que cuidar en quién. ¿Qué les parece? ¿En qué brazos tengo que caer? ¿En qué brazos tengo que relajarme? ¿En qué brazos tengo que empezar y terminar mi día? ¿En qué brazos? Alguno que se anime, que le sirva, que lo haya vivido. ¿En qué? En los brazos de Jesús. En los brazos de Jesús. A mí ese cuadro es uno de los que más me gusta. Lo tenemos acá en casa, uno de ellos, Jesús abrazando la oveja. Y siempre me hace acordar al Salmo 23, cuando Él dice que Él me va a cuidar en los mejores pastos. ¿Y para qué me querrá llevar a los mejores pastos? Seguro que para fortalecerme. Donde hay abundante agua, que mi copa rebose, ¿sí? Él me va a cuidar, me va a pastorear. Y me gustó esa imagen de abajo porque cuando yo veo al pastor abrazando a la oveja, yo me imagino yo en la imagen de abajo. ¿Vieron? Que me consuela, que me da fuerzas, que me da seguridad, que me dice yo estoy acá. El doctor Roberto Badenas, en el libro Frente al Dolor, que de paso se los recomiendo, un libro que no tiene desperdicio, estrategias, hay de todo para poder trabajar con el tema del dolor. Él termina el libro diciendo, ¿es posible afrontarlo todo cuando se tiene la certeza de ser plenamente comprendido y amado? No dice que no vamos a sentir todo eso, sino que podemos afrontarlo todo, dice,
cuando se tiene la certeza de ser plenamente amado y comprendido, y de que los sufrimientos presentes son pasajeros. Entonces termina el doctor Badenas diciendo, así pues, la felicidad a nuestro alcance, en situaciones de prueba, dice, no es la ausencia de dolor, sino la paz del alma. La felicidad a nuestro alcance no es la ausencia del dolor, sino la paz del alma. Qué linda esa frase, la paz del alma. Dios nos promete la liberación del sufrimiento, pero no ahora, no en esta vida, no en este mundo. Aquí ahora habrá que ser pacientes, en todo sentido, con la paciencia y como pacientes. Aprender a esperar confiando en que Él nos acompaña siempre. La eternidad nos espera, dice el doctor Badenas. Entre tanto vivamos a fondo nuestros gozos y penas. La eternidad nos espera, pero vivamos a fondo nuestros gozos y penas. Dejemos las ventanas de nuestro espíritu abiertas a la luz de la fe. Qué lindo eso, abiertas a la luz de la fe. Lo mejor está por venir. Mañana pertenece a Dios y esta es su promesa. Y la promesa con la que termina la Biblia, que Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Entonces, siempre confiando, siempre confiando. Y acá quería que por ahí me ayuden un poquito con algunos textos. Yo sé que por ahí pueden tener una Biblia a mano, o la Biblia en alguno de los dispositivos, y me gustaría que por ahí sean diferentes personas. Yo hice simplemente 6 para pensar en 6 puntos vulnerables que hemos vivido y que hemos atravesado en estos tiempos. ¿Qué pasaba con mi vida? ¿Qué pasaba con mi debilidad, con mis fracasos, con mi soledad, con mi tristeza, con mis tormentas? Y que ahí estaba el pastor para cuidarme, para fortalecerme, ¿sí? Para darme fuerza en esto. ¿Me ayudan? ¿Me acompañan ahí con algunos de los textos? No sé, yo no los veo, así que por ahí, ¿quién encontró Mateo 28:20 y quiera leerlo? Está conmigo todos los días de mi vida. Quizás hay alguno que lo sabe de memoria. Es hermoso ese versículo. Y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Obedezcamos. Estoy todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. ¿Quién encontró Isaías 40:29? Yo lo leo si quiere. Dice, Él da vigor al cansado y al débil aumenta la fuerza. Bien. ¿Cuántas veces leyeron ese versículo en este año y medio? Varias veces lo pensé. ¿De dónde viene el vigor? ¿Sí? Y el vigor cuando estamos cansados. No es lo mismo que el vigor cuando uno no está cansado. ¿Quién lo da? ¿Sí? Y aumenta la fuerza del impotente. Eso me impresionó también, ¿no? Que Dios sea la fuerza, pero la fuerza en mi debilidad. ¿Ya? Bien, Romanos 15:13. ¿Quién lo tiene? Gracias por los que están participando. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Dice que los llene de todo gozo y paz. Recuerden, acá es paz. Acá es experimentar paz, no los sufrimientos, sino paz. Y confiar en Él, dice. O sea, nos llene y confíen en Él, para que abunde la esperanza. Qué lindo, qué lindo. Vamos con Deuteronomio 31:6, es un libro que estamos estudiando también para la escuela sabática. Estamos ahí ante uno de los mensajes también de Moisés. ¿Alguno encontró?
Dice, sí, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué bueno. No nos va a dejar, no nos va a desamparar, pero dice que nos tenemos que forzar y cobrar ánimo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Él va con nosotros. Porque Él va con nosotros. Bien, ya terminamos. Segunda de Corintios 1, 2 al 4, versículos maravillosos, del 2 al 4. ¿Alguno más? Segunda de Corintios 1, 2 al 4. ¿Lo leo? Sí, sí. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bueno que es pensar en un Dios que se tuvo que adaptar a nosotros, porque en el cielo ya no habrá más, pero acá el consuelo es parte de mi vida, el consolar es parte de mi cotidianidad, es parte de mi cuidado, y que Él dice que nos va a consolar en toda tribulación, para que también podamos afrontar a los que están en tribulación con consuelo. Y fíjense que esta mirada del con otros, ¿no?, que aparece acá. Pero me gusta mucho el 3, porque dice que es Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Padre de misericordia leían. Y leemos el último versículo, que en las tormentas Él es nuestro refugio. Podríamos haber citado varios salmos, porque hay varios salmos que hablan de esto, pero me gustó el 62:7. ¿Quién quiere leer? ¿Lo Sí. leo yo? En Dios está mi salvación, en mi gloria, perdón. En Dios está mi salvación, mía es la gloria, en Dios está mi fuerza y mi refugio. Bien. En la mía dice la roca de mi fortaleza, la roca de mi fortaleza. Qué hermoso, qué maravilloso es pensar que Dios nos garantiza estos cuidados. Y Dios quiere que nos cuidemos para que nosotros podamos cuidar. Quería compartir esto, sé que da para, cada una de las partes da para decir mucho, pero a mí me sirve, me ayuda, me genera el reiniciarme todos los días de alguna manera. Yo desde que me pasó tuve COVID y no la pasé bien, pero no tuve que internar, pero no la pasé bien esas 2 o 3 noches con muchos chuchos de frío, con mucha fiebre. Yo de chiquita era asmática, o sea que yo tengo mis recuerdos de quedarme, la sensación de quedarme sin aire, y solamente yo me acuerdo que me dormía esas noches y yo decía, Señor, mañana quiero despertarme respirando bien, era lo único que le pedía. Y después que pasó todo lo del COVID, yo todas las mañanas, después que hago mi oración, me levanto, salgo a una terraza que tenemos ahí, y con el aire frío de la mañana respiro como 5 o 6 veces ese oxígeno, porque es una manera de decir, qué bueno que mis pulmones se pueden llenar, qué bueno que el oxígeno puede entrar, y agradezco esa sensación y ese momento, que si no hubiese vivido eso de otra manera, quizás paso todo el día sin una respiración profunda. Imagínense, sin agradecer algo tan obvio como es el respirar. ¿Ya?
deseo que Dios nos bendiga a todos, que nos fortalezca a todos. Agradezco mucho la oportunidad de haberlos acompañado, de que estamos todos en este barco que es la salud, y que el gran desafío es salvar, que transmitir esto que Dios hace por nosotros a los demás, ¿no es cierto? Así que gracias y buenas noches, que podamos descansar en este fin de semana, ¿sí? Este sábado bendecido. Muchas gracias, Beatriz, ¿eh? Muchísimas gracias. Justamente ver desde otra perspectiva lo que hemos estado viviendo, y bueno, ha sido muy útil realmente lo que nos ha dado. Así que muchas gracias. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, te doy muchas gracias porque tenemos la certeza plena de que tú estuviste con nosotros en cada momento de sufrimiento, en cada momento de angustia, en cada momento de duda, en cada momento en que hemos visto el dolor. Estamos seguros que tú estuviste ahí al lado nuestro. Padre, gracias porque hemos podido tener este momento de encuentro, ahora este momento para hablar de lo que nos ha pasado. Y Padre, quiero pedirte justamente que nos ayudes a aferrarnos de tus brazos, que lo más seguro que tenemos ahora, lo más sólido, es la roca en la que nos podemos apoyar realmente. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí, cuida a la familia de cada uno de nosotros, las personas que amamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gente, muchísimas gracias. Beatriz, gracias de vuelta. Buenas noches. Buenas noches. Feliz sábado. Buen descanso. Gracias. Dios los bendiga. El sábado. Muchas gracias. Buen sábado.